Saludos en Cristo y bienvenidos a este canal de Macabeo, en esta serie de vídeos descubriendo, indagando a fondo en Garabandal. Lo que siempre digo con estos temas es lo que nos enseña la Iglesia. La revelación pública, es decir, la Escritura, está siempre por encima de la revelación privada. La pública es de obligada fe, la privada no. La privada siempre debe ser interpretada a la luz de la pública. Si hay algo en la profecía privada que no es posible interpretarlo de manera que se adapte a la revelación pública, hay que desecharlo. Ahora bien, si esto sucede, hay que entender dentro de la parte de la revelación privada que estamos entendiendo o analizando, mejor dicho, qué es lo que estamos viendo, si es la fuente del mensaje, si es la interpretación del vidente, que no tiene por qué tener siempre la interpretación del mensaje, o la interpretación que alguien hizo de las palabras del vidente, que a la vez estaba interpretando, quizás humanamente, el mensaje recibido. Por lo tanto, siempre con cautela. Pero, sin embargo, pues si nos olvidamos de la exégesis que tantos han hecho de Garabandal desde la Génesis hasta hoy, y simplemente tomamos las fuentes primigenias y las contrastamos con la luz de lo que hoy está sucediendo, pues tal vez redescubramos detalles que se habían perdido con la deformación que las capacidades humanas pues añadieron durante el transcurso de los años. Hoy vamos a hablar de un tema de esa actualidad, la persecución que se perfila en todo el mundo. En México está actualmente cogiendo un cariz en el que van a prohibir los símbolos cristianos, católicos, de manera pública. Aquí en este canal he hecho un ofrecimiento a que si eso finalmente sucede y algún hermano mexicano quiere levantar la voz y usar un canal con cierta repercusión que el Señor ha permitido que tuviera, este canal está abierto para ello. Hoy vamos a hablar de esa exégesis de Garabandal que puede darnos una visión de lo que está por acontecer en México y quizá en otros lugares del mundo. Otra vez, la fuente que me ha permitido usar estas exégesis, estos datos, pues no quiere salir a la luz. Sin embargo, pues he recibido el permiso y así lo hago. Estos vídeos de Garabandal no tenían la misión, en principio, de hacer una eco de unas apreciaciones de esta fuente, sino que era una serie de apreciaciones que yo había dilucidado con la ayuda del Señor a lo largo de los años en el anterior canal que tuve. Por lo tanto, quería presentarlas aquí de nuevo. No sé, vi que podía ser interesante. Pero al mismo tiempo esta fuente que quiere ser anónima, pues se cruzó por medio y han dado fruto a los últimos 2 vídeos. Así que algunas cosas son de esta fuente, que hace una exégesis de Garabandal, como he dicho, muy básica, pero a la vez muy interesante, yéndose a la fuente y librándose de mucha exégesis oficial y sobre todo revisando muchos datos de las fuentes que parecían olvidados o no se conocían. Y también, pues con eso enriquecer los vídeos que yo ya quería hacer, ¿vale? Entonces hoy vamos a hablar de pues ese México bajo ataque del enemigo, que busca eliminar signos religiosos para afirmar la falta de fe. El 11 de febrero de 1858, en Lourdes, Francia, María levanta un rosario blanco con una gran cruz brillante y se la lleva a la frente. Se trata de la señal de la cruz, solo visible a los peregrinos a través del gran gesto de Bernadette. La niña hace una amplia señal de la cruz, gesto este actualizado luego por Loli Garabandal, haciendo unos giros pues muy significativos y muy llamativos que llamaban la atención. En agosto de 1961, las niñas de Garabandal comenzaron a llevar consigo un crucifijo, la imagen que nos recuerda y proclama la buena noticia de Jesús, pasión, muerte y resurrección. Como veis, se está señalando a la pasión de la Iglesia. Ojo,
Pero de repente la vidente, Loli, al ingresar en el éxtasis, queda posicionada como en tiempos de prohibición de usos de signos religiosos. O sea, que en los eventos que le pasó, aconteció que la cruz fue sustraída, quedando Loli sin poder darla a besar a los peregrinos. Y ya sin el crucifijo, la vidente quedó de cara a la ventana abierta con las manos juntas sobre el pecho frente a los que miraban desde afuera. Cabe recordar aquí que las imágenes de las escenas bíblicas nos permiten hacer memoria que hace a nuestra identidad distintiva como católicos, obviamente. La cruz como imagen nos permite pensar en la pasión de Jesús y proclamar la buena noticia de Jesús al mundo, muerte y resurrección. La imagen de la cruz nos permite anunciar el contenido del querigma, ¿vale? Dice ver el contenido del mismo. El contenido del querigma, ¿cuál es? O sea, al final es el llamado a la conversión que se da en el aviso. Pero todo esto lo vais a ver más claramente con lo que he dicho al principio, con la parte de la revelación pública que puede que esté hablando de esto. Porque estamos hablando de una revelación privada. Ahora uno cabría pensar, ¿todo esto está en la revelación pública? Vamos a verlo. Es oportuno recordar aquí que las imágenes de las escenas bíblicas nos permiten hacer memoria. Como he dicho, saber quiénes somos, cuál es nuestra raíz. Por eso incluso en el modernismo, cuando se hacen esas imágenes minimalistas, al final se quita todo el sentido de que realmente la encarnación, hubo una encarnación, y eso es lo tocante a lo humano. Por lo tanto, las imágenes que expresan la fe deben ser realistas. Dice, la imagen de la cruz nos permite anunciar el contenido del querigma. Toda esta reflexión sobre la importancia de la imagen de la cruz la hacemos extensible a las demás escenas bíblicas, entre ellas las imágenes que recrean de forma adecuada la Natividad. En el 1978, en Garabandal, la foto de Loli a María, besada por María, estaba bajo la protección y cuidado del padre José de la Riva y de la vidente. No sea que el enemigo tratara de destruir la misma, porque odia a María, obviamente. El 6 de noviembre de 2022, en la conferencia del episcopado mexicano se lee: en México, la eliminación de cualquier signo religioso supone ya la afirmación de la increencia. Las fuentes de esta reflexión pues son las memorias del padre de la Riva, en la página 27, la conferencia del episcopado mexicano, y el libro Lourdes de René de Laurentin en la página 35 sobre la primera aparición. Entonces, el querigma, el contenido del querigma es el siguiente: de la conversión. ¿Por qué? Convertíos, el reino está cerca. Marcos 1, 14, 15. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la buena nueva. Mateo 10, 7, 8. Por el camino proclamaban que el reino de los cielos está cerca. Primera de Corintios 15, 3, 8. Les he transmitido en primer lugar lo que yo mismo recibí. Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. Fue sepultado y resucitó al tercer día, de acuerdo con la Escritura. Se apareció a Pedro y después a los 12. Romanos 4, 25. Fue resucitado para nuestra salvación. Y en Primera de Tesalonicenses dice: así estaba escrito, el Mesías debía sufrir y resucitar de entre los muertos al tercer día, y comenzando por Jerusalén, en su nombre debía predicarse a todas las naciones la conversión para el perdón de los pecados. Es decir, los hechos clave que se decía en torno al crucifijo, de por qué llevan el crucifijo en Garabandal. Pues ahí está lo que tenéis, ¿no? Las tres hechos maravillosos de la historia de la salvación. Ahora bien, vemos que en México, donde está Nuestra Señora Guadalupe, se busca ahora eliminar los símbolos católicos de la vía pública. Esto se parece mucho a los cristeros, ¿no? A la matanza de cristeros, etc. Y es porque yo creo que lo que sucedió es que fue el inicio del Apocalipsis, ¿vale? Y fue como un aviso, es decir, esto es lo que va a pasar. Conforme empieza, así acaba. El símbolo de la cruz, diréis lo que hemos comentado antes. ¿Dónde aparece la escritura? Pues Mateo 24, si no recuerdo mal, era cuando decía nuestro Señor hablando del fin del mundo: veréis la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y habrá angustia, las naciones se darán golpes en el pecho, ¿no? Ese hecho
nos llama la atención mucho qué importancia se le da a esa cruz. Hacerlo bien, a santiguarse bien, a presignarse bien. Y parece, conforme esto, primero, como decía el apóstol, que el juicio viene para los de dentro de la iglesia, después viene para el mundo. El mundo ya intenta tapar la cruz porque la iglesia ha perdido ya el respeto por la cruz, un respeto profundo. Entonces lo que sucede es que en la iglesia tenemos el modernismo, que lo que hace es hablar nada más que Cristo resucitado, pero no con un intento de gozo y alegrarse por la resurrección, sino por una vergüenza hacia la cruz. Y entonces, al ver que la iglesia ha perdido fuerza en ese sentido, el mundo destierra la cruz completamente. Aquí en España estamos viendo pues cómo los gobiernos que tenemos ahora están destrozando las cruces con el tema de la ley de la memoria histórica y todas estas cosas, ¿no? Entonces, hay una señal muy grande que puede que nos esté diciendo qué es el significado de esta cruz, y es la siguiente, es decir, si se empezó por dejar de hacer cada uno sobre su cuerpo, templo del Espíritu Santo, la cruz correctamente, el signo al final es que las cruces de piedra que están ahí fuera acabarán siendo destruidas, pero porque primero nosotros hemos dejado de respetar la cruz que nos hacíamos sobre nuestros cuerpos. Y había un mártir cristero que lo decía: todo esto pasa porque no se está luchando por el reinado social de Cristo. ¿Qué es el reinado social de Cristo? Pues que si Cristo es rey, tiene derechos sobre la sociedad. Y hasta el Concilio Vaticano II, esos derechos, por ejemplo, se expresaban en la libertad religiosa, es decir, las demás religiones son falsas, por lo tanto no tienen los mismos derechos que la verdad. El error no puede tener los mismos derechos que la verdad. Pero en el Concilio Vaticano II todo esto cambió, y no es casualidad que el tercer secreto de Fátima se ordenara leer, publicar, se podía leer por el Papa y publicarlo antes de 1960. Antes de 1960. Porque ¿qué pasó? Pues que después de 1960, con ese concilio, el reinado social de Cristo quedó en un segundo plano, dándosele carta de derechos a las demás religiones que no llevan al Hijo de Dios, que por tanto lleva al Padre. Y ese es el problema, que si esos símbolos, esos actos de presignarse en público también, dejamos de hacerlos, al final todo lo demás se desmorona porque en nuestro corazón hemos dejado de tener fe, básicamente. Entonces veis cómo parece que el mundo lo que va a hacer es intentar derribar la cruz, y creo que va a haber un símbolo en breve que va a ser el derribo de la mayor cruz del mundo que se encuentra en España, en el Valle de los Caídos, y me parece que eso será el signo no muy lejano de que todo está ya a su fin. Ya están atacando esa cruz, pero la destrucción, el derribo, el acoso. Ese tema, cuando ocurra, será la eclosión, triunfo final del anticristo. ¿Por qué? Porque irá acompañado de la gran persecución final, la gran persecución de decir, con leyes como la que se ha aprobado hoy, día 25 de noviembre que estoy haciendo este vídeo, en España, y se están planteando también en Estados Unidos, que van a obligarnos a todos los católicos a aceptar el matrimonio entre personas del mismo sexo, con todo lo que eso conlleva. ¿Vale? Con todo lo que eso conlleva. Aquí en España van a aprobar en 2 días esa ley, se ha presentado hoy, se aprueba, no, en 2 días no, el martes de la semana que viene, que va a hacer que los colegios católicos estén obligados a enseñar 16 tipos de familias diferentes. Y aquí nos vamos a Lucía de Fátima, que decía: la última batalla entre Dios y el diablo será sobre el matrimonio y la familia. ¿Vale? Porque busca destruir todo eso, sepultar. Y de hecho la ley que se ha presentado hoy en España dice: la familia ya no existe. Ojo, eso está en el texto, dice: existen las familias. Ojo, ojo con esto. Entonces es el triunfo del mal, es el triunfo del mal.
Cuando Satanás pensó que había vencido a Dios y la cruz se alzó en el Gólgota, se dio cuenta Satanás que lo que había hecho había sido perder. Por lo tanto, ahora lo que va a hacer es intentar destruir la cruz, aquel signo de contradicción, porque se dio cuenta que era la victoria. Pero, conforme va desapareciendo la cruz de nuestra fe, después va desapareciendo de la vida pública, con leyes de todo tipo, pero al final es Dios quien hará que la luz brille en el cielo, ese sitio que ningún hombre puede tocar, ocultar, en el cielo y en el fuero interno. Eso creo que es el aviso, la señal del Hijo del Hombre brillando en el cielo. Por eso, en Garabandal, Conchita, pues quizás con su intelecto decía, será como dos estrellas que choquen, pero oigan, ustedes, si mañana viéramos dos meteoritos que chocan allá en el cielo muy lejos, probablemente lo que viéramos sería una cruz de luz brillar muchísimo, muy intensamente, por unos minutos. No creo que se produzca por dos meteoritos que chocan, como dicen algunos, sino que será un signo sobrenatural. Y no me cuesta imaginar aquella estrella en Belén siendo también un signo de la misma naturaleza y con la misma forma. Por lo tanto, estamos ante una parte de la profecía privada que se puede interpretar a la luz de la profecía pública y que además está abogando por todo el magisterio anterior al concilio. Por eso Garabandal es tan importante, porque lo que hace es darle un márchamo de credibilidad a todos los que, con razón, criticaron esa pastoral adoptada por la Iglesia a partir de 1965, que es cuando se clausura el Concilio Vaticano II. Y por eso no es casualidad que ese secreto de Fátima se debiera leer antes, en 1960. De esto ya Lucía dio fe con mensajes de nuestro Señor diciendo que los obispos en los años 40 de España se tenían que reunir para ponerse de acuerdo en cómo reforzar la fe. Pero esto no se hizo. Y lo dijo Sor Lucía, si esto no se hace, Rusia volverá a ser el flagelo de la humanidad, volverá los errores de Rusia. Fijaos dónde están los errores de Rusia hoy en día, están en Estados Unidos. Está propagando todo ese comunismo vestido de LGTB y de ecología. Y Rusia es como si fuera una botella vacía y todo ese veneno se ha ido para Estados Unidos. Precisamente donde viven pues muchas de las videntes de Garabandal, y tal vez esto tampoco sea casualidad, que se hayan ido allí y el error las haya cercado, las haya perseguido, se haya hecho más notorio allí. En fin, la importancia de la cruz, cómo en Lourdes ya se nos señala, nos dice la Virgen cómo hacer la cruz bien, cómo en Garabandal Loli, que significa dolores, cruz, nos hace unos gestos muy parecidos a los de Bernadette y que nos llevan a indicar que si se va quitando todo eso de nuestro interior, acabará quitándose también en la vida pública y al final, cuando el mundo ya haya sofocado la última cruz, el cielo nos traerá la señal, porque al final el mundo es de Cristo, ¿vale? Y eso va a hacerse valer. El problema es que cuando eso pase, pues sea ya muy tarde. Pero el mensaje es el que decía nuestro Señor: la hora ha llegado ya, donde no se adorará ni en Jerusalén ni en ningún monte, sino en espíritu y en verdad. Y esto es lo que en Lourdes se nos señala y Garabandal repite: hagamos esa cruz sobre este cuerpo que es templo del Espíritu Santo de manera reverenciada, con fe, como se merece, porque haciéndolo así lo tendremos grabado dentro en ese amor, y de esa manera, aunque quiten todas las cruces del mundo, por lo menos en nosotros seguirá, por gracia de Dios, porque llegará un día tan oscuro que quitarán todas las cruces, y en los clérigos y en los, se supone, fieles ya no estará, que el cielo tendrá que hacerla brillar allá arriba para recordarnos quién es el Rey de Reyes. Pero tal vez eso sea ya, a la vez que luz en forma de cruz, el resplandor de su venida inminente y del juicio, porque igual estuvo la luz
estuvo la luz en el portal de Belén, inminentemente, como resplandor casi, de su venida en carne a este mundo, de su presencia, que ya estaba en nuestra madre, pero esa noche nació. En fin, esta es la reflexión que quería haceros al hilo de estas noticias de México tan preocupantes, de los testimonios de las apariciones de Lourdes y del mensaje de Garabandal, especialmente en Loli, que la tengo aquí. Me pone muy contento hacer estos programas de Garabandal porque el Marcos con estas niñas, el bosque y todo es muy bonito, es muy alegre. Y no sé, me alegra no hacerlo. Bueno, pienso que he sentido que era algo importante de decir, algo que a la madre le gustaría que hiciera en este vídeo. Va por ella y va por el Señor para edificación de todo el pueblo de Dios. Quis sunt Deus.